Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, hoy 8 de diciembre celebramos la gran fiesta de la proclamación del dogma solemnísimo de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Dogma quizás muy proclamado, muy defendido y con razón, pero poco esclarecido y menos aún conocido por los fieles, por culpa quizás del mismo clero, que no se preocupa por desplegar esos misterios inefables, divinos. Y es más cómodo y favorece la pereza mental enunciar sin dar mucha explicación. Y así después, supinamente la ignorancia va carcomiendo estas verdades, estos misterios, estos dogmas. Y un gran dogma como el de la Inmaculada Concepción tiene que ser explicado. Yo no me puedo despachar con sermoncitos devotos a lo Kempis o con anécdotas piadosas y muchas inventadas, santulonas, y no expongo la doctrina que nutre el alma y la vivifica y la santifica. Eso ha sido un error inveterado en la iglesia por los hombres de iglesia de años, no es de hoy. Pero es así, y esto hay que decirlo y denunciarlo, porque la ignorancia dogmática en los fieles es un hecho culpable por los prelados, jerarcas y el clero, que tiene el sagrado deber, a través de la palabra de Dios predicada, iluminar las inteligencias, para mover las voluntades. Pero si caemos en que la inteligencia es deprimida y exalto yo una voluntad sin mucha inteligencia, voluntarismo nominalista puro. Y eso no solamente entre los fieles, sino los mismos teólogos que han discutido estos temas y hasta el día de hoy. Y no conocemos la enjundia que la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, nos propone. Los hombres de iglesia proclaman los dogmas y después como que borraran con el codo. Entonces, para entender algo, si es que se puede entender los misterios que superan nuestra frágil inteligencia y toda inteligencia creada, tenemos que saberlo situar dentro de un contexto que ya la epístola, tomada de los libros sapiensales, de los proverbios, y que habla de la sabiduría divina, y que la Iglesia lo aplica hoy a la misa de la Inmaculada y a todas las misas de la Virgen o relacionada con ella, aplicándome ese texto. Y el clero entendiéndolo de manera alegórico, espiritual y florcita, pero sin un soporte literal, dogmático y teológico. Entonces hay que situarlo
desde el inicio, ab inicio, desde siempre. Dios ya me había concebido, yo ya era. ¿Cómo así? Pues ahí justamente me está señalando el decreto divino de la encarnación y de la maternidad divina de Nuestra Señora. Esos dos paradigmas que sirvieron a Dios para el despliegue de la creación, como creían muchos antiguos padres de la iglesia y hoy olvidados. En el esplendor de la Trinidad. Esa manifestación adextra, fuera de la Trinidad, concebida en la encarnación, como obra portentosa de Dios. Es el origen de la creación, sirviéndonos así el Verbo encarnado y su divina Madre como paradigmas de todo lo creado, por la pura bondad y amor de Dios, porque Dios no tenía ninguna necesidad, pero por exuberancia de bonum diffusivum sui, el bien es difusivo de sí, Dios quiso, fuera de la Santísima Trinidad, expresar ese esplendor. Y el máximo esplendor es la encarnación del Verbo. Y todo lo que de allí se deriva. Entonces, desde un inicio, el eterno decreto de Dios en la encarnación y la maternidad divina, de donde iba a engendrarse el Verbo hecho carne. Entonces tenemos esa predestinación de nuestro Señor y de la Virgen María en un mismo decreto, como dos caras de una moneda o de una misma realidad. Y así entonces queda predestinada la maternidad divina. Y como consecuencia de esa predestinación de la maternidad divina, de la Madre de Dios, es que viene la otra cuestión de la plenitud de las gracias y glorias de María. Y la Inmaculada Concepción es esa plenitud de gracia inicial desde el comienzo de su concepción, para después terminar en una última gracia de asunción y coronación en el cielo. O sea que cuando hablamos de Inmaculada Concepción, estamos hablando de la plenitud de gracia inicial de la Virgen María, dentro de ese contexto de la maternidad divina en el decreto eterno. Así hay que contextualizar las cosas para medio entenderlas. Pero esto no se hace, porque es mucho más fácil para un clero inepto, antiteológico, bombardeado durante siglos. Y bueno, ¿qué hacemos? Mantenemos los dogmas con alfileres y después se nos cae la estantería, que es lo que pasa hoy. Es lamentable. Yo quiero ver en el mundo hoy y para atrás ¿qué predican los curitas? A ver, salvo algunos pocos,
El resto planean la supina ignorancia y devocioncita y se acabó. Y con eso yo glorifico a la Santísima Virgen. Pues no. Hay que estar armados con las armas de la luz. Y luz requiere inteligencia. Entonces, vemos cómo la plenitud de gracia inicial, que es superior a la de todos los ángeles juntos en su gracia final. Imagínense. Por eso plena de gracia. Pero esa plenitud de gracia es consecuencia de la maternidad divina, por ser la madre de Dios. Y entonces, ¿en qué consiste ser inmaculada? Cuando Pío IX en 1854, el 8 de diciembre, proclama el dogma, lo solemniza, nos dice que por un privilegio singular, es decir, especial, único y exclusivo, eso quiere decir singular, solamente ella, fue preservada de toda mancha, de la mancha original con la cual todo hijo de Adán nace. Y así fue desde el instante de su concepción, inmaculada. Pero si yo no tengo conocimientos filosóficos y teológicos de qué es la concepción, entonces ahí empezamos a patinar como burro en su vida. ¿Qué vamos a hacer? Porque la concepción activa la tengo que distinguir de la concepción pasiva cuando se crea el alma, se infunde y se crea la persona humana. Y la persona humana no existe antes de esa creación, infusión operada de lo que viene genéticamente en el plasma genético generado por los padres. Porque yo no puedo confundir generación con creación, aunque aquí hay una gran combinación de las dos. Adán no fue generado ni engendrado, fue absolutamente creado. No vino de generación, no tuvo papá, ni abuelo, ni mamá, ni tía, ni hermano. Fue creado total y absolutamente. Eva igual, pero ya de una materia tomada de la costilla de Adán o donde les guste. Ni de muy arriba para que no se subleve la mujer en igualdad de condiciones como hoy, ni muy de los pies para que no sea una sirvienta. Entonces del medio, la costilla. Esa es la cuestión pedagógica de la antropología católica. Pero eso ni hablar hoy con el feminismo. Pues bien, entonces también fue creada. No vino por generación de Adán. Adán no la parió. Entonces, pero nosotros somos engendrados por vía de generación paterna, materna y creados a la vez. Pero hay un proceso de gestación genética, biológica. Y por eso la distinción de la concepción activa, la que producen los padres para tener hijos, y venga la cigüeñita, y otra cuando hay la persona humana creada, que es la concepción pasiva. Pero como vienen los abortistas
y después los antiabortistas. Y para darle fuerza, los católicos liberales antiabortistas, pro vida, entonces confunden. Y tiene que haber persona humana desde que el papá se acuesta con la mamá, pero por Dios, cierre la puerta porque si no, aquí nos terminan de echar. Entonces hay que distinguir. Santo Tomás decía que el hombre que mata a una mujer encinta comete doble crimen, no uno. Ah, pero es que si no hay persona yo lo puedo matar. Pero hay un ser humano en gestación. ¿Qué pasa? ¿No es crimen? Claro que es crimen. Ah, pero si la persona... Oiga, yo estoy interrumpiendo el proceso de generación. Y por eso es condenable y se acabó. Y la cuestión de la persona es una cuestión metafísica, ni teológica. Pero el alma no puede ser la forma de cenizas, ni de la burra del Balán, ni de la monachita. Como estúpidamente Pío XII dejó la cosa como posible al decir en Humani Generis que era posible que los científicos imbéciles estudiaran si el hombre venía de una materia orgánica. Pues no, viene del barro, que es inorgánico. Fue un error fatal de Pío XII. Y a ver, pero si yo me creo que el Papa cada vez que estornuda o sopla es palabra de Dios, del Espíritu Santo, pues no. Para eso se definió dogmáticamente en qué puntos y en qué parámetros era infalible ex cátedra. Pero así de imbéciles somos. Es que esto da para todo. Y me produce indignación. Porque hay una aberración teológica que no hay derecho. Un clero imbécil no tiene derecho a existir. Pero así son. Y al que no le da el caletre, que no se meta. Que se vaya a vender papas. O chorizos o lo que más le guste. Y se gane honradamente la vida y no diciendo imbecilidades como gran doctor en la supina aberración de la ignorancia. Y por eso ha sido malinterpretado Santo Tomás de Aquino, hasta su propia escuela sidicente tomista. Entonces el alma es forma de un cuerpo orgánico, organizado. Y eso es lo que produce la generación. Que se vaya organizando esa materia, ese plasma biológico, como le quieramos llamar, por sucesivas etapas dentro de la gestación, hasta cuando esté ya mínimamente, por lo menos, definido, formado, el alma informe esa materia organizada. Si hasta el fuego necesita leña y no leña, madera verde, seca, porque hasta que no la seque no prende. Pues bueno, entonces, así entonces el alma necesita de ese cuerpo que por generación, por genética, biológicamente se va formando. Y esa era la discusión de Aristóteles y Santo Tomás, cuando era que el alma era infundida.
y tomo la opinión de Aristóteles. Ahí puede haber error, porque ya es una cuestión de tiempo, no metafísica. Así de claro. Pero yo no necesito saltarme todo esto para ser pro vida. Pero ya vemos, entonces, cómo a veces se trabucan las cosas. Entonces, todo hijo de Adán que viene por generación sexual está manchado por el pecado original. Porque Dios en sus designios, cuando creó a Adán, lo creó en gracia como a los ángeles, pero no confirmados en gracia. Por eso los ángeles pudieron caer al utilizar mal su libertad. Y en vez de elegir para bien, eligieron para mal. Entonces Adán fue creado en gracia, pero no confirmado en gracia. Y esa gracia se tenía que transmitir por voluntad y decreto divino a la descendencia de Adán biológicamente, generativamente, para que esos hijos de este santo Adán, salido puro e inmaculado de la mano de Dios, pasara a sus hijos por vía biológica, genital si quieren, para que entiendan. Y por eso el sexo no es un pecado en sí. El mal uso del sexo. Y menos la aberración de la inversión natural. Y no como dice el estúpido del obispo de Córdoba, que es una tendencia natural la homosexualidad, pedazo de bruto. Es antinatural. Y ese es el amigo de Ordóñez, el sonrisita ahora. A ver si se le caen los pantalones con los tirantes, si me oye. Por bruto y animal. Y si no es así, que salga él y su obispillo de quinta. ¡Qué desastre! Entonces, ya me perdí. Se me fue la paloma. Bueno, esto sirve para que me tome un reposo mental. Puedo seguir, pero quiero seguir donde quedé y ya me olvidé. Pero bueno, el tema lo retomamos. Entonces, ¿qué pasa? Por generación tenían que ser santos los hijos de Adán y Eva. Por eso no como dice Picarreta y la divina voluntad de Chicharreta, y me perdonan, que el pecado de Adán fue porque se acostó con Eva, si era su esposa. El pecado de Adán fue de gnosis, de conocimiento, determinando en la ciencia del bien y del mal. Como hoy hace el hombre, esto es bueno y yo puedo ser gay y es natural y está bien. Pues no, así de claro. Hay una ley natural establecida divinamente por Dios. Y hay que respetarla, y si no, aguántese las consecuencias, mi hermano, ¿qué le pasa? Ah, pero si yo determino la ciencia del bien y del mal, bueno, ahí está. Y detrás de eso, la ciencia gnóstica, ese conocimiento oculto, salvífico. ¡Epa! Que es lo que permea toda la historia de la humanidad, en contraposición de la revelación divina. Pero de esto a los curas ni le hablen, es que ni saben. Kempis, sé buenito, estás tranquilo con tu alma. Yo no puedo tener tranquilidad del alma, ni paz, si no es en la verdad. Eso es lo que da paz y lo que da santidad. Y se acabó.
Lo demás es subjetivismo. Por eso hay que buscar la verdad. Y la verdad nos libera. Veritas liberavit vobis. O vos, como se diga. Sé latín, pero no mucho, no soy latinista. Pero de nada me sirve saber mucho latín, como el padre Sarmiento, que se había leído 200 ediciones de Virgilio y no había leído ni una sola vez la Suma Teológica. Le tapé la boca. No me venga con cuentos, mi hermano. Será usted un latinista y quizás el mejor. Pero qué vergüenza. Y con tu latín y tu Virgilio no me vas a tapar a mí, teólogo metafísico tomista. Así de claro. Y lo dejé me dio vergüenza, pero lo tuve que humillar intelectualmente para que se dejara la estupidez. ¿Usted ha leído a Virgilio? No. ¿Y usted ha leído a Santo Tomás? Entonces, ¿qué? Así las cosas. Pero esa era la mentalidad. Mucho griego, mucho latín, ahora nada, pero teología poca. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y era un gran sacerdote, ojo, y éramos amigos. Pero vean, hasta ahí le llegó. ¿A cuántos no habrá aplastado el padre? Pero no creo que yo haya sido el primer bobo que creyó que era bobo, que le salió pues general. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, entonces, y ya me volví a perder, pero bueno. Entonces, de todos modos, queda claro que en este proceso de generación, Adán tenía entonces que transmitir esa gracia naturalmente. Por el pecado de Adán, esto fue cortado. Ya no había esa transmisión natural, biológica, genética de la gracia para tener hijos santos. Ahora había que a sudar, mi hermano. Metiste la pata y no con Eva, sino por gnosis, influido por Eva. La manzana está bonita. Ciencia del bien y del mal. Y bueno, entonces, inducido el hombre por la mujer, a instancia de la serpiente que le dañó el oído a Eva, no, seréis como dioses, conocedores del bien y del mal, conocimiento. Queda claro. Así que pichicarreta a un lado, lo lamento. ¿Por qué proliferan tantas manifestaciones que pueden ser verdaderas y después se tergiversan y algunas no lo serán y otras sí? Porque no hay dogma, teología, explicación. Claro, entonces viene cualquiera y me cuenta un cuento bonito, religioso y me lo creo y eso es el dogma de fe. Y por eso tanto aparicionismo. Y viene el demonio y se mete como se metió con Eva. Se repite la historia en cierto modo. Entonces, para entender el dogma de la Inmaculada Concepción, hay que entender que todo lo que procede por vía de generación de Adán, a raíz del pecado original, está manchado en la carne, antes de ser persona. Desde el mismo momento de la concepción activa. Entonces, con Nuestra Señora, por un privilegio singular, especial y exclusivo, por ser la Madre de Dios, eso en ella no se ejecuta, se para.
esa ley. Y esa es la ley por la cual Cristo es redentor de todo el género humano. Entonces, la Virgen María, que viene de Adán, es parte del género humano. Y lo que venía genéticamente, antes de que sea persona e infundida su alma, venía corrompido por la mancha original. Pero en el momento de ser persona, infundida el alma, por un privilegio de la persona y no de la materia, porque es personal, tiene que haber persona, es en ese momento en que se interrumpe esa ley universal de la transmisión genética del pecado original. A ver si entendemos, no es muy difícil tampoco. Y eso fue lo que expresó Santo Tomás. Pero ni Garrigou-Lagrange lo entendió. Por nominalista. Si hasta el mismo Garrigou por cayetanista. Muchos basados en él se niega el principio de causalidad, porque no conoce lo que es la causalidad trascendental en el ser. Y esa es la prueba de la causalidad, y no la del orden predicamental, que es la horizontal, la genética, el pollo, el huevo, la gallina, que es primero. Bueno, no voy a entrar en ese tema filosófico, pero lo digo para que vean el gran padre Garrigou-Lagrange en el Angélico, y que tiene cosas muy buenas, pero aquí no la vio, por esa distorsión casuística nominalista. ¿Qué vamos a hacer? Y dice que Santo Tomás tuvo 3 épocas, una época que afirmó, otra que negó y otra que volvió a afirmar. Pero de todos modos no había la explícita expresión de la redención preservativa. ¿Cómo que no? Si yo lo he leído en las sentencias y en la Suma Teológica. Santo Tomás habla de preservación, de gracia preservativa. Fue preservada. Entonces, como Cristo es Redentor universal, yo no podía, por afirmar malamente y judaicamente y rabínicamente la Inmaculada Concepción, como hacían los sabios rabinos de la sinagoga, no puedo excluir la redención universal, porque para los sinagogos y para Galatino, criptojudío, franciscano, que toma los textos que vienen del judaísmo, pensaban los rabinos que antes de que pecara Adán, Dios cogió un poco de plasma de Adán y lo separó y se lo metió a Abel, a Set, porque Abel murió. De Set pasó hasta que llegó a los papás o a la mamá Santa Ana, y de ahí salió la Virgen. Entonces no sería Santa Ana ni San Joaquín sus papás. Otro error más grave. Entonces vemos cómo había, malamente, pero había una idea de la pureza de la Virgen. Y hasta Mahoma, que lo dice el mismo Galatino. ¿Acaso no dice Mahoma: todo hombre es tocado por Satanás al nacer y por eso llora? Vean. Salvo la Virgen María y su hijo. Está mejor que el papanata hereje Francisquito, sangre pagana,
O sea que es hoy más católico, irónicamente, Mahoma, que Francisco, el judaico antipapa, que no cree en la Trinidad, y lo digo de frente, y si no es así, hablemos. Pero con la papolatría de imbéciles que hay ahora, lo dijo el Papa y amén, sí. Come caquita y di que eres crema chantilly o de chocolate. Sí, tu abuela. Perdónenme la grosería, pero es que es más grosero ir contra la verdad y conculcar la verdad dogmática. Si eso no produce indignación, no tenemos fe, no somos católicos, apostólicos y romanos, somos unos imbéciles herejes. Punto. Y ya me alargo, pero el tema lo da y no puedo hacer, tengo que terminar. Y si no me viene la tos, pues aguanten un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Mahoma le decía a su hija y hasta a su mujer, pero más a su hija Fátima, tú eres la más grande, pero no más que María. ¿Por qué lo decía? Porque él decía que había habido muchas personas perfectas, pero ninguna tan perfecta como lo fue María y su hijo. Oiga, así que Mahoma católico, che, ¿qué te pasa? Pues aparentemente es más católico que los católicos de hoy y que los papas del concilio y del posconcilio. Mahoma, el criminal, porque ahí está. No hay perfección más sublime que la de María y Jesús. Y todo ser humano es tocado por Satanás al nacer y por eso lloran, salvo la Virgen, no diría la Virgen, María, Miriam y Jesús. Porque Mahoma era también judaizado, el mahometanismo es judaización de los pueblos bárbaros de la Arabia. Y por eso sabía esto de los rabinos, que lo habían instruido, por eso lo decía. Y ahora nos puede parecer, y de hecho lo es, más católico que el papanata de Francisco, perdónenme. Porque Mahoma no dice que es sangre pagana. No fue tocado por Satanás. Ni hay perfección más grande que la de María y su hijo. Entonces vemos cómo ya venía el cuento rabínico, que es el que toma a su modo Duns Scott. Pero lo que quería Santo Tomás era salvaguardar el otro dogma. Porque yo no puedo ser a lo imbécil, germánico, anglófono, indio de ojos verdes, con un salivazo de teología, defiendo un dogma y aplasto el otro. La verdad es armónica, entonces, Redentor universal e Inmaculada Concepción. Y eso era lo que él decía. Pero como no entienden el lenguaje, ni aún Garrigou, porque Santo Tomás dice, contrajo la Virgen. ¿Contrajo de qué modo? Como persona no. Lo contrajo en la parte genética, material, biológica que venía de Santa Ana y de San Joaquín, porque no fue mirando la Santa Ana que apareció la Virgen María. Entonces todo lo que venía por generación sexual era contaminado. Pero antes de ser creada el alma y la persona de Nuestra Señora, como Madre de Dios, ahí se paró y se santificó en ese instante. Y por eso
fue concebida desde el primer instante inmaculada. Creo que no es muy difícil. Complicado puede ser, pero tampoco es que no se entienda. Y si alguien no entiende, después del sermón le explicaré más. Entonces, o cuando sea, entonces queda claro que desde el primer instante de la persona es que ella es santificada. Y pasa por la cruz. Entonces es redimida, pero no como nosotros por liberación después de haberse efectuado la caída. Aquí es preservada antes de que caiga, de que se manche, por ser la Madre de Dios. Pasa por la cruz, pero por vía de preservación, preservativa, no por vía de liberación, como somos todos nosotros, una vez manchados, redimidos. Y aún así nos quedan las secuelas del pecado original. Porque nos queda la parte material del pecado sin la parte formal, porque tenemos la gracia, que es otro cuento más. Bueno, pero es del sabio distinguir. Entonces contrajo, sí, como material genético. Pero cuando ese material genético iba a ser infundido para crear la persona y el alma de la Virgen María en esa carne, y ser personal, el privilegio es que se efectúa la Inmaculada Concepción. Y por eso Santo Tomás habla de un post, pero esto no lo entiende tampoco ni Garrigou. Y con eso me estoy tirando a cuántos que lo siguen, a la mayoría. Porque antes de que haya la persona tiene que haber la unión del alma y del cuerpo. Entonces por eso decía post, después. Pero es un post no de tiempo, sino de orden. Primero viene lo uno y después lo otro, aunque sean en el mismo instante. Entonces por eso le hablaba de un post. No temporal, sino de orden. Y cuando hablaba de contraer, era un deber por causalidad, debía contraer el pecado si no se producía esta manifestación. Pero no quiere decir que de hecho fue. Entonces hay que entender el lenguaje. Pero como a Santo Tomás no lo entiende todo el mundo, lamentablemente, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, el que lo entienda, que explique. Y por eso yo medio entiendo y medio explico. Entonces queda claro. Y así Nuestra Señora es inmaculada, sin pecado original y sin ningún pecado, y siguió creciendo en gracia. El mismo Garrigou dice, si no había sido desde el momento de la Inmaculada Concepción confirmada en gracia, por lo menos lo fue el día que dio nacimiento a nuestro Señor. Por lo menos, confirmada en gracia ahí, si no lo fue antes. Y así siguió la concepción virginal. ¡Qué gracia! Tener un hijo virginalmente. ¿Ven? Y así hasta la asunción y coronación en el cielo, para quedar eternamente beatificada, codeándose con la Santísima Trinidad. Entonces, mis estimados hermanos, se me escapan muchas cosas, pero no quiero alargarme más, pero lo esencial creo que está dicho. Creo que más o menos se entiende. Entonces vemos cómo Nuestra Señora, por privilegio único, singular, exclusivo y personal, ha sido preservada de la mancha original y de todo otro pecado.
Entonces vemos cómo esa pureza gloriosa de la Santísima Virgen María, fiel reflejo de la pureza de la fe en la iglesia, no de los hombres de iglesia, pero de la virginidad inmaculada de la fe, que es lo que hoy se está prostituyendo. Pero no vamos a seguir porque ya entonces no acabaríamos. Aunque ganas tengo, pero bueno. Entonces, que podamos así, medio comprendiendo esto y ver esa pureza de la Inmaculada Concepción. Y esa grandeza de la Virgen María por haber sido la Madre de Dios predestinada desde el inicio, como se lee en casi todas las fiestas de las misas relativas a Nuestra Señora. Y así entonces no es espiritual, ni moral, ni alegórico, sino además literal, por el decreto divino. Pues creo que entonces así podemos, por lo menos hoy, bien festejar la Inmaculada Concepción. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.